Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio, Filosofía de Banqueta. Bueno, el día de hoy voy a platicar de una especie de moda que, digamos, en los medios de comunicación escuchamos el concepto, en este caso, estoicismo. El estoicismo fue una corriente pues de la época helenística griega, pero ahora nos ofrecen casi como una receta de cocina el que podemos ser estoicos o, para el caso, medio estoicos, siempre y cuando sigamos algunas cuantas reglas o normas del estoicismo, lo cual pues realmente es una mentira. El estoico era una cosa completamente distinta. El estoico era un individuo que yo llegaba a tener un equilibrio mente-cuerpo y que de algún modo era una forma de acercarse a la felicidad. Bueno, para el caso, el estoicismo nace aproximadamente entre el siglo IV y III antes de Cristo. Es una corriente griega helenista, esto es, cuando se dio la expansión del imperio griego, iniciado por Alejandro Magno. En este caso, junto digamos, la conquista militar, pues también se dio una especie de conquista cultural. Y para el caso de la filosofía helenística, y hablamos dentro de esta corriente helenística o dentro de este mundo helenístico, hablamos de los estoicos. Si escuchamos por ahí el término estoico utilizado en alguna frase, pudiéramos pensar que se refiere como una especie de heroicismo. Ahora que estuvo el Mundial de Fútbol aquí en México, Estados Unidos y Canadá, bueno, no sé si se llegó a utilizar la frase, pero solía utilizarse cuando un equipo resistía los embates del equipo contrario y en este caso se decía que resistieron con estoicismo, o sea, con heroísmo, y que no fueron goleados tal vez por esa fuerza de más que le impregnaron a su accionar. Bueno, pues el estoicismo, mencionaba yo, es una corriente que nació en aquel entonces y se refiere sobre todo a esas mismas corrientes de aquella época, el epicureísmo y los cirenaicos, que de algún modo trataban de ser felices o recomendaban cómo ser felices dominando los placeres de una manera u otra, aprovechándolos, en el caso de los cirenaicos, ser moderados en el caso de los epicúreos, y en el caso de los estoicos es controlarlo y de alguna manera hacer que nuestra voluntad supere a cualquier tentación que se pueda tener y lograr un equilibrio. Para ello, pues también el equilibrio mente-cuerpo, pues se requería tener una alimentación adecuada. No comían carne, por ejemplo, y de algún modo trataban de alejar de su cuerpo, de su organismo, cualquier sustancia que pudiera ser nociva. Parte de sus herramientas, en este caso, pues era la meditación. Ellos decían que logrando ese equilibrio mental mediante la oración, mediante digamos, el control de nuestras pasiones, pues se podía llegar a ser feliz. Eh, para ello, pues se requería lo que ya mencioné, orar y meditar. Eran como una especie de lo que pudiéramos considerar ahora como ermitaños, como ascetas, que se retiran y viven lejos del mundo, viven de alguna manera para tener o para lograr ese equilibrio entre cuerpo y alma.
Cuando se lograba ese equilibrio, ellos le llamaban ataraxia, y se convertían en seres virtuosos. La ataraxia pues viene siendo esa parte del equilibrio entre la mente y el cuerpo, y que se llega a un estado emocional, perdón, perdón, a un estado emocional, espiritual, muy bien equilibrado. Entonces, ahora que nos quieren vender como una especie de fórmula para... Ni siquiera nos dicen que ellos aspiraban, los ascetas, los ermitaños, los estoicos griegos, que aspiraban a ser felices logrando ese equilibrio mental y del cuerpo, y alejando de ellos las pasiones y tratando de llegar a la sabiduría y ser virtuosos. Es la manera como trataban de llegar a la felicidad. Entonces ahora ni lo mencionan. Eso de estoico es más bien como quien va al gimnasio y se ejercita y ya tiene un cuerpo de alguna manera sano y aparte vigoroso. No iba por ese lado, de acuerdo a lo que sabemos de los estoicos. En este caso, ¿qué pudiéramos decir? ¿Qué sucede en la actualidad? Pensar en que algunas personas religiosas se acerquen un tanto al estoicismo, pues seguramente no. Ni sacerdotes, ni pastores, tal vez ni monjes, al menos de la religión católica o alguna de las ramas protestantes del cristianismo. Pudiéramos pensar en los monjes tibetanos, pues habría que descubrir un tanto qué es lo que hacen para mantener, digamos, dentro de su aislamiento, para mantener un equilibrio entre el cuerpo y la mente, y que de alguna manera se alejen de ciertas tentaciones. Entonces, no es tan fácil pensar en que en la actualidad, con todo lo que existe, con los medios de comunicación que nos están bombardeando constantemente y que nos están ofreciendo una vida light, pudiéramos decir, y que nos ofrecen tantas tentaciones, primeramente a través de las redes de comunicación, incluyendo el Internet, y tantas cosas para consumir en todo sentido. Bueno, tal vez si se alejen los monjes budistas, los monjes orientales, se alejen de muchas de estas tentaciones para llevar una vida recta. Sería tal vez lo más cercano a un estoico, porque el que nos lo ofrezcan para, digamos, personas de a pie, del mundanal ruido de las ciudades en las que vivimos, con todo lo que acabo de mencionar, pues no es sencillo, y no creo que nadie se interese realmente seguir una doctrina de este tipo. Los últimos estoicos, que se puede considerar que seguían las normas como las plantearon los primeros filósofos griegos, nos los encontramos en el periodo ya después de Cristo, en filósofos como Séneca, como Marco Aurelio, que vivían dentro del Imperio Romano, y Epícteto. De ahí en más, tal vez San Agustín, tal vez muchos de los religiosos que vivían ya en monasterios en la Edad Media, pero de ahí en adelante, después de que conocimos todo lo que la corrupción que llegó a carcomer los cimientos de la Iglesia Católica, pues es difícil pensar en que hubiera verdaderos estoicos. Entonces, no nos dejemos engañar. Se oye bonito la fórmula de que, a ver, con estas tres actitudes, estas tres prácticas, ya puede ser un estoico. O medio estoico. Eso es casi ilógico, es absurdo. Entonces, bueno, si no llegamos a ese punto de convertirnos en estoicos, bueno, pues a lo mejor algunas recomendaciones sí sirven para que nos hacen ahí con algunas formulitas
a lo mejor sí sirven como para ser mejores seres humanos y de alguna manera estar conscientes de la situación que vive el mundo en la actualidad y eh, tratar de ser solidarios con la gente, con nuestros semejantes y tratar de seguir las reglas morales lo mejor posible. Yo creo que eso, si no somos estoicos, al menos sí nos convierte en seres humanos que intentamos ser cada vez mejores. Bueno, este es el tema del día de hoy. Si les gusta el contenido, les pido que me regalen un like y quien se guste suscribir, se los agradezco también. Y si pueden de algún modo este, hacer llegar el video, el contenido a otras personas, pues también muchas gracias. Nos vemos en un siguiente.